Textos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Esta noche tengo el privilegio de dirigir el programa con mis queridos maestros, el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro? Hola, muy buenas noches. El maestro Gilberto Zavala, bienvenido, buenas noches. Qué gusto saludarte, Juan Carlos, Ricardo, Mariaqueta. Y nuestra amiga Queta, que no sé si ya pudo domesticar a la chilindrina. Es que estaba con su perrita ahí. Ya saben que en todas las conversaciones de Zoom, invariablemente se atraviesa un perrito. Ya me pasó a mí, bueno, pero muy buenas noches. Pues tenemos muchos temas hoy en la agenda, relevantes, digamos. Tuvimos un fallo de la Suprema Corte respecto a la despenalización en las primeras 12 semanas, si no me equivoco, ahorita que Queta nos explique mejor, del aborto. Un fallo que pues obviamente está generando polémica. También tenemos el tema de pues la comparecencia de Lozoya hoy y también mañana, en una serie sucesiva de declaraciones que ya pude averiguar que se están haciendo vía Zoom, vía virtual. Así es. No fue físicamente Lozoya, se están haciendo estas transmisiones. Y mi gran pregunta es por qué no las hacen públicas, porque la ley señala que deben ser públicas. También un tema que ya creció, ya se volvió una bola de nieve, es el tema del médico que fue apresado por abuso de autoridad, ¿no? Ya se volvió un lío, ya llegó a reclamos, ya hay versiones encontradas, ya se entrevistó el doctor Grajales Yuca. Sí, ya se entrevistó a los implicados en el caso, ya derivó en otro tipo de asuntos, ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, y también el fiasco ahí que se llevaron, eso pues no sé si lo quieran comentar brevemente, el operativo contra la trata de personas ahí en San Cristóbal, pues que al parecer pues no fue tal y que lo que fue pues una familia, varias familias que vivían hacinados, digamos, en una casa y que pues que tenían a sus hijos ahí, ya aparecieron los papás y ya se volvió también un verdadero relajo. Y pues hoy hoy en el día, los senadores hicieron un show, se arrebataron unos letreros ahí porque quieren sesionar para autorizar la compra de medicamentos sin licitación al extranjero, pues dadas las circunstancias del COVID, que es un tema que tiene sus asegúnes, yo creo que es una necesidad, pero ahorita quiero escuchar sus opiniones, y la desaparición de fideicomisos, ¿no? Entonces, si quiere, maestro, si quieres, yo creo que el tema de Queta, no vayas a decir que es discriminación de género, pero le entramos más al ratito porque ese va a tardar un rato. Me gustaría, de los que tocamos, maestro Ricardo, que nos quisieras comentar cuál te parecen de interés abordar. Bueno, yo creo que el que es interesante es el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que pues fue detenido el pasado domingo, se le acusa por presunto abuso de autoridad y la acusación viene de la hija de un exdiputado, exdirigente de un partido que moverá a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció víctima de coronavirus en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISTECH. Y bueno, lo que llama la atención es de que la severidad del juez, ¿no? Que impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, o sea, esto significa que el doctor Grajales Yuca tendrá que permanecer en prisión mientras se le juzga y se determina si es responsable del delito que se le imputa, o no. El hecho es de que la fiscalía ha guardado silencio y hay muchas anomalías, o al menos no está muy claro por qué la severidad del juez. El asunto local, pienso yo que originalmente ellos creían, o la fiscalía creía que iba a quedar esto como un asunto local, inmediatamente trascendió, ya se manifestaron sus colegas los médicos, que eso es
un buen reflejo entre colegas, que creo que es importante. Ojalá todas las profesiones tuvieran ese respaldo que siempre muestran los médicos, que dicho sea de paso son uno de los sectores más politizados del país, siempre lo han sido. Y después también se manifestaron los trabajadores de salud, señalando de que al doctor se le acusa de que pidió material médico y y hay una serie de anomalías, empezando porque el señor que falleció no era derechohabiente del ISTEC, tengo entendido, y aún así se le atendió. El hecho de que el médico haya pedido medicamentos y de que haya pedido equipo, pues no es la primera vez que sucede en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos donde permanentemente hay carencia de medicamentos. Los trabajadores del ISTEC lo plantearon así. Y bueno, hay una serie de elementos que vale la pena reflexionar, porque estamos ante dos hechos, o sea, independientemente de que nos adelantemos al juicio del doctor, el hecho es de que sea culpable o no lo sea. Lo que llama la atención es, por un lado, cómo la justicia, y eso es rápida cuando se trata de un político, ¿no? O sea, cuando se trata de un político, inmediatamente se mueven y las aprehensiones son al momento. Uno. Dos, se le está acusando porque pidió medicinas y otros apoyos ante un panorama en donde, lo sabemos bien, ningún hospital del país tiene ni medicamentos ni los equipos necesarios para atender a una persona por coronavirus. Tres, este señor que falleció, el exdirigente del partido Mover a Chiapas, no tenía derecho a los servicios del ISTEC y aún así, por influencias, lo atendieron y al final, como falleció, pues su hija, la entendemos, pero pues culpó a los médicos, que no es la primera vez que sucede esto. Y tercero, la severidad mostrada por el juez. O sea, ha habido casos de corrupción, ha habido casos fuertes que nos hemos enterado. El más reciente, ¿se acuerdan de aquella compra de los aparatos de respiración en el caso de Hidalgo, del IMSS? Y ahí los jueces no han sido tan severos como con este médico. Entonces, todo esto, al final, este juicio ya trascendió, es viral, como se dice ahora, y lo que realmente se está enjuiciando, aparte del doctor, del doctor acusado, pues es el sistema de salud en Chiapas. Y todo esto fue, ¿por qué? Pues por un descuido, una acción, si ustedes quieren, prepotente de la fiscalía. Si hubiera un poquito guardado el cuidado de hacer todo el proceso como se debía, es decir, presentar la denuncia contra el médico, darle oportunidad a que se defendiera, etcétera, etcétera, pues no hubiera generado todo este conflicto social. Sí, nada más hago dos acotaciones para darle la palabra al maestro Gilberto. Existe la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. De hecho, es una iniciativa que yo tuve la oportunidad de presentar en la legislatura en el 98. Y se supone que es una instancia donde se dirimen estas cosas de manera conciliatoria antes de llegar a una denuncia. Entonces, no se agotó su instancia. Y por otro lado, precisar que las clínicas privadas no están atendiendo COVID, solo hay una, creo, y por eso está la disposición de que se atienda a la población en general. No hay ninguna restricción en cuanto a que sean o no derechohabientes. Lo digo porque es importante para evitar confusiones. No vayan a pensar que no están atendiendo gente por no ser derechohabiente. Tanto ISSSTE como Seguro Social sí están atendiendo a cualquier persona que lo requiera. Maestro Gilberto, cualquiera de los temas que abordamos. Sí, buenas noches. Yo digo que efectivamente el tema de la justicia tiene formas, tiene rasgos que pareciera ser que nada ha cambiado. Y creo que desde esa perspectiva, si estamos viviendo en un sistema distinto,
Yo creo que la justicia efectivamente debe de agotarse a partir del cumplimiento de las leyes y la parte normativa o reglamentaria que de esta emana. De suerte que el tema ya se convirtió en un tema nacional, junto con el otro tema que tiene que ver con Chiapas, con la detención de esta banda desde secuestradores o de niños para administrarlos pidiendo dinero o vendiendo cosas en la calle, la muerte de uno de los detenidos que es indígena, una historia también triste, lamentable. A mí me parece que estos elementos, así como están planteados y así como se muestran ante las redes de comunicación, porque prácticamente todo está por la vía electrónica, por la vía de los mensajes, de los WhatsApp, de Facebook, y creo que el silencio de las dependencias y de las autoridades lo único que hace es que efectivamente se genere un morbo y se generen diferentes reacciones y sentimientos que en nada contribuye a la confianza y a la estabilidad que se aspira en términos de Estado, en términos de gobierno. Creo que urge allí algo que alguna vez aquí he comentado, que este gobierno dispuesto a transformar y a cambiar algo que hartó y que efectivamente la sociedad dio un viraje al votar por la izquierda, es justamente que las cosas se hagan de manera distinta. Entonces, tenemos que hacer eso, pero para ello hay que hacer gobierno, gobierno y mucho gobierno, que significa agotar las instancias, hacer política, tender puentes, tener interlocución, para que efectivamente no sean las redes ni sean los medios electrónicos, las personas a través de los medios electrónicos, los que nos convirtamos en tribunales populares. Yo anotaría ahí que los vacíos se llenan y en tema de información mucho más. Desde que retiraron al doctor para evitar que era el secretario, para evitar que siguiera cometiendo pifias, pues el gobernador sube boletines, sube videos donde dice lo que hace todos los días, pero no hay interlocución, no hay a quien preguntarle, digamos, qué está pasando al respecto, no hay ruedas de... Y si un problema, por experiencia se los digo, no se ataja oportunamente, se vuelve una bola de nieve, sigue creciendo, no creo que sea el mejor momento de aprender a un médico en todo el país cuando están enfrentando en el frente de batalla, pues es precisamente la pandemia, y entonces la verdad es que pues es un autogol lo que hicieron, y este vacío que genera toda esta, que se desaten las redes sociales y generen todo tipo de conjeturas, especulaciones y posverdades. La gente termina creyendo lo que quiere creer, que no necesariamente es la verdad, pero sí se presta a muchas interpretaciones. Yo creo que lo correcto debería ser pues, salir, dar la cara y transparentar por qué están pasando las cosas, ¿no? ¿Qué tal? Así es, porque de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ¿verdad? Que hubo un mal manejo de parte de los organismos de procuración y administración de justicia. Lo que va a resultar es que puede ser que el doctor sea culpable y va a salir inocente y va a salir, puede ser, ¿verdad? Es una suposición mía, una hipótesis, porque dado el movimiento social que generó, dadas las protestas de los médicos, dada la confusión que se creó en las redes sociales, pueden optar por decir, bueno, que salga y ya no se le juzga, siendo que puede haber evidencias de que sí hubo abuso de autoridad y corrupción. Esto es lo trágico de esta situación. Cuando no se cumple con el debido proceso, pues se causa una situación de incomodidad, se causa una situación de defensa. Muchas veces ni conocemos a la persona, ni conocemos realmente si es culpable o no, pero lo asumimos que es una víctima del sistema y lo defendemos. Y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales. Hay quienes lo defienden, hay quienes la atacan, hay cartas, desmentidos de esas cartas, entonces esto se ha vuelto un circo, ¿no? Si viviéramos en otro país que siguen otros sistemas de justicia, como en Estados Unidos, donde puede haber un juicio oral,
pues ya con todo lo que pasó en las redes sociales, ya lo dejarían ir en libertad, porque ya está contaminado el proceso, ¿no? Entonces aquí debe haber una revisión en Chiapas y en México, porque no es algo que suceda solo en Chiapas, ¿no? De cómo funcionan Sí, mira, las áreas de procuración y administración. Interrumpirte, que ahorita te quisiera continuar la palabra, pero sí. En Estados Unidos se hace una primera audiencia que es pública, donde le leen al juez, el fiscal le lee al juez los cargos que imputa y el juez ahí mismo puede determinar la situación jurídica y determinar que no procede. Aquí, con el nuevo sistema penal acusatorio, se quiso emular ese modelo, pero desafortunadamente todavía no se perfecciona y no está funcionando como debiera, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos son, insisto, los vacíos se llenan de información, ya le quieren dar otro giro al tema. El tema concreto es que no había insumos y hoy sale un médico con Julio Astillero a decir, no solamente al médico le faltan insumos, nos faltan insumos en todos y es cotidiano que le pidamos a los familiares que vayan, a lo mejor inclusive dicen, pues quien pueda que pague y el que no pueda, pues que se lo damos para no quedarnos sin insumos. Pero bueno. Aparte otra cosa que debemos considerar, aquellas personas, no sucede siempre, pero en muchas ocasiones, cuando alguna persona ha tenido la desgracia de perder a algún familiar en una clínica o en un hospital público, hay forzosamente hay una tendencia a querer culpar al médico, que hubo una mala atención o que fue culpa del hospital. Eso sucede no solamente cuando son casos de coronavirus, sino en otros aspectos. Hay ocasiones que efectivamente es marcada la negligencia médica y por supuesto pues hay inconformidad y se denuncia este tipo de acciones por parte de los doctores. Pero para eso se creó esa instancia que funciona, claro, y tiene presupuesto, la Comisión Estatal de Arbitraje. Pero siempre existe ese sentimiento y ahora lo que se hace normalmente es que se denuncia a través de las redes sin tener los elementos de que otra persona falleció por una mala atención o porque tenía bajas sus defensas, porque se le complicó con alguna otra enfermedad. En fin, el aspecto no es sencillo y creo que es una oportunidad. Todavía está a tiempo el gobierno del estado. Rectificar. Sí, el secretario de salud, pero conociendo sus respuestas, saldría contraproducente. Digamos que el gobierno del estado de transparentar el proceso, de informarnos si realmente los hospitales qué tienen y qué no tienen. Está fallando la comunicación. A ver, Queta, continúa, por favor, para que no... Exacto, y agregando lo que señala Ricardo, ¿verdad? El ISSSTE tiene una unidad especializada en el tema del COVID, donde han ido a dar muchas personas que no son derechohabientes, ¿no? Tanto políticos como gentes no políticas, y me supongo, ¿verdad?, que tal vez hay un pago extra por la necesidad de equipos que en un momento dado no se cuentan y necesidad de medicamentos. Entonces, esto también se tendría que dar a conocer, que todas las instituciones están recibiendo por la situación de emergencia, están recibiendo a personas que no son derechohabientes, porque también ya han juzgado de que por qué está recibiendo a personas que no son derechohabientes, ¿no? Cuando hay también la cuestión de que cuando es una situación de urgencia, cualquier institución médica debe recibir a los... No obligados. Están obligados a recibir, aunque no seas derechohabiente. Entonces hay que dar a conocer todos estos reglamentos, estas situaciones que se pueden presentar, y es lo que falta, ¿verdad? En México falta una buena comunicación sobre lo que se debe o no se debe hacer o sobre lo que está pasando para no crear situaciones de confusión que agravan aún más el ambiente que estamos viviendo. Yo quisiera, maestra Queta, Ricardo, comentar que efectivamente, más allá de lo que se ha dicho sobre este doctor Grajales Yuca,
creo que queda demostrado una vez más que efectivamente el equipamiento y el insumo es absolutamente raquítico en cualquier situación, pero mayormente ahora que se trata de atender pacientes pues de a montón. Entonces, el ISTECH ha sido una institución que efectivamente carece de recursos, es una institución estatal, no tiene el acompañamiento federal. El ISSSTE, en consecuencia, por ejemplo, allí, con esto de la pandemia, se difirieron citas médicas desde hace 4 o 5 meses. Entonces, se dejaron de atender casos de especialidades a un montón de pacientes y se dejaron de proveer medicamentos porque todo se volvió asunto COVID. El caso es que no hay un medicamento como tal reglamentario que ataque en específico al COVID-19 porque es multilateral la manera en cómo este virus ataca a cada individuo, dependiendo de su condición física y dependiendo de su estado inmunológico. De suerte entonces que es un tema de justicia que puede convertirse en injusticia, es un tema de carencia, es un tema de mayor seriedad. Y creo que es ahí, yo ahí recupero lo que dice Juan Carlos, hay vacíos importantes que las instituciones tienen que responder porque es su responsabilidad y tienen que actuar en consecuencia, pero no hacer circo, maroma y teatro. Correcto. ¿Qué tal? ¿Quieres que abordemos que hoy con 4 votos de la Suprema Corte contra 1 se rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto por cualquier situación, entiendo? ¿Tú conoces mejor? Sí, mira, el problema de Veracruz es que es un tema, hay un tema de alerta de género en Veracruz, porque hay muchas muertes de mujeres, ¿verdad? El feminicidio está terrible en Veracruz, la violencia de género, la violencia estructural, y uno de los requisitos cuando en un estado existe alerta de género es que se revisen todas las leyes que tienen que ver con discriminación y con cuestiones de ejercicio de derechos de las mujeres. Y uno de ellos es el tema de la despenalización del aborto, que es una lucha de muchos años de las mujeres, ¿verdad? Es el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Es un tema muy polémico porque entran muchas emociones, entran cuestiones religiosas, intervienen también, cuestiones de moral de cada grupo social. Entonces esto se ha transformado en una lucha no solo de la cuestión legal, sino también entre los grupos de mujeres que están de un lado u otro del tema. Lo que quisiera yo señalar aquí es que lo importante es que no se criminalice a las mujeres que se practican un aborto. En Guanajuato, en Querétaro y en varios estados de la República tenemos a mujeres en la cárcel porque han abortado. Y eso no se vale. Porque ¿dónde están los hombres que embarazaron a estas señoras? ¿Dónde están los hombres que abandonaron a las mujeres en un momento tan decisivo cuando ellas quedan embarazadas, ¿no? Y entonces... Pero, me gustaría hacerte la pregunta de los 64,000, como sí, decía antes don Pedro Ferriz, porque tiene 30 años que estamos debatiendo el mismo tema. Yo recuerdo que como era panista... Tú nos acompañabas algunas... Sí, yo era diputado. Hace miles de años. PAN tenía una muy clara posición en contra. Y yo siempre he sostenido la posición de que llegar a debatir la penalización, que me parece muy agresivo, a discutir una nueva cultura, una nueva política de población, para que ninguna mujer tenga que llegar al extremo de tener que abortar, porque tampoco es agradable. Claro, eso sería lo ideal. Mira,
Quienes promovemos la despenalización del aborto no somos promotoras del aborto, como en muchas ocasiones se señala. Quienes promovemos la despenalización del aborto es porque desafortunadamente muchas mujeres mueren porque lo hacen en condiciones insalubres, porque lo hacen en malas prácticas médicas, porque lo hacen en situaciones de desesperación. Muchas veces ellas mismas se practican un aborto, ¿no? Esto es terrible. Las mujeres que en un momento dado tenemos dinero, pues vamos a una buena clínica y no pasa nada y nadie se entera. Toda la vida se han practicado abortos, no es algo de hoy en día. Sí, Sin pero embargo, hay como una perdóname, Queta, pero la pregunta incisiva que quiero hacer, ¿no ves tú un vacío institucional en una política de población para que haya una mejor educación sexual, para que haya programas incluso en comunidades pobres o gente que no sabe leer ni escribir? Porque bueno, tú ahí tenemos la otra polémica. vas a los Altos de Chiapas y, por ejemplo, la mujer que tenía 5 hijos en esta casa que catearon, era una jovencita de 22 años y ya tenía 5 hijos, ¿no? Mira, está el otro tema, el PIN parental. Está la otra polémica. Quienes se oponen a la despenalización del aborto también se oponen a la educación sexual en las escuelas, ¿no? Y entonces, ahí están los enfrentamientos, que la educación sexual solo se debe dar al interior de la familia. Y muchos padres no están preparados para una educación sexual objetiva, científica, sino está cargada de prejuicios. Muchos padres son homofóbicos y si tienen un hijo o hija que resulta homosexual o lesbiana, tratan de ocultar eso, tratan de suprimir de alguna manera, de hacer que el hijo o la hija no manifieste esta opción sobre su sexualidad, no la ejerza libremente, y entonces tenemos a padres que no están preparados para ellos desde su casa darle educación sexual, porque solo contribuyen a fomentar estereotipos y prejuicios y no a los derechos de los niños y de las niñas y los adolescentes. Completamente de acuerdo contigo, pero me gustaría, nos quedan 5 o 6 minutos, escuchar al maestro Gilberto y luego a Ricardo, porque el tema da para más, obviamente. Es un amplio debate, tenemos años. Pero no podría, pregunto, maestro Gilberto, el Estado, asistir en estas comunidades para evitar esto, para que no lleguemos al extremo, pues, de que el aborto sea un medio de, digamos, de planificación familiar. Perdón por la exageración, ¿no? Mira, lo que pasa es que efectivamente el tema es sensible, tú referías que se lleva 30 años debatiendo, argumentando, y efectivamente los prejuicios y las circunstancias que se viven en cada municipio, en cada región, en cada país, en cada estado del país, sin duda son absolutamente distintas, porque otra arista es precisamente la educación y la responsabilidad del varón y la circunstancia de la mujer, sobre todo en el sector rural, mayormente en el indígena, es una condición de medida, es condición de objeto, y que efectivamente creo que la mujer había que fomentar desde la educación, no solamente familiar, sino la educación formal, el respeto, el respeto, la protección a la mujer. Y sin embargo, creo que como sociedad y creo que como Estado mexicano hemos fallado en esa parte, en esa ruta, y máximo ahora que todo es COVID y con un montón de multilateralidad de problemas, creo que la mujer había que dimensionarla en una perspectiva distinta. Maestro Ricardo, ¿se acuerda de Pocos hijos para darles más? De La familia sí, pequeña vive La familia vive pequeña. ¿Qué pasó con esta Luis Echeverría. Yo creo que aquí el aspecto está claro, o sea, el que debe de garantizar, por un lado, el hecho del derecho al aborto y proteger a la mujer para cuando quiera abortar es el Estado.
no podemos hacer milagros de que la gente se eduque, porque hay muchos elementos de carácter religioso, individual, atrasos por vías de comunicación, pero el Estado sí puede garantizar el hecho de que una mujer cuando quiera abortar lo haga en condiciones de seguridad y de higiene y por su voluntad. Ya el otro aspecto de que la gente se eduque, bueno, pues o sea, eso es una situación individual. Existen personas que, por ejemplo, no les gusta por sus creencias religiosas, no les gusta ponerse una vacuna, están contra el aborto. Sí, a ver, permíteme, maestro, este es mi estilo personal de conducir, pero un Estado laico, por ejemplo, debe de ignorar las posiciones religiosas y como lo hacían en los años 70, es decir, esto es así, ¿no? Y se garantiza, sí, porque finalmente se garantiza. O sea, es como cuando es igual el mismo caso de los niños maltratados. El Estado tiene que, aunque tiene que en un momento determinado tener la potestad de quitar al niño de una familia que lo está maltratando. Entonces creo que por ahí el Estado tiene que garantizar que la mujer cuando sea necesario, cuando quiera, claro, me imagino que debe de haber mecanismos para que pueda tener una atención eficaz y sobre todo higiénica para que no ponga en peligro su vida. Correcto. Permítame leer los comentarios porque tenemos bastantes. Berta Lilia Zavala, Lili Calderón, buenas noches. Sheila Solís, Araceli Hernández Gómez, que creo que siempre nos siguen, buenas noches. Ya tiene su estrellita de fans. Sí, ya es de nuestras fans. María Angélica Vázquez también. Lili Calderón, es común que la sociedad emita juicios sin tener conocimiento real de la situación. Me imagino que es sobre el tema de los médicos. Del médico, Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, y bueno, ya no me faltó ninguno, pero bueno, yo creo que el tema da para más, obviamente va a generar gran polémica estos días, y pues hay que estar pendientes. Mañana, pues hay que ver el desahogo de la audiencia que viene para Lozoya. Yo sigo pensando, está hecho con las patas, de hecho así se llama mi artículo mañana, todo el proceso en contra de Lozoya, y le están dando la enorme oportunidad de defenderse legalmente y trae un muy buen equipo de abogados, empezando por el ex juez Baltasar Garzón, ¿no? Entonces, pues nos queda un minuto, no sé si alguien quiere cerrar el programa con un comentario. Yo diría... Yo creo que el caso de Lozoya va a generar puntos y bueno, ya ahorita se está enfocando todo hacia Odebrecht, ¿no? Tenemos una apuesta ahí, acuérdense, maestro. Yo diría que, ¿Sí? que efectivamente el caso Lozoya es un tema absolutamente... Hay que revisarlo muy bien porque es un tema que va a dar para el 2021, pero ojo, trae muchas aristas que había que revisarlo más allá de lo cómico que pudiera resultar el caso de Lozoya. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos, a quienes hoy nos escribieron. Pues gracias a todos. Yo creo que sí, hay que separar lo legal de lo político para poder completar el análisis, ¿no? Pues buenas noches, gracias, Keta. Así es. Buenas. Vamos a arrancar contigo sobre este tema para que tengamos más espacio para debatir este tema tan importante. Buenas noches. Nos vemos mañana. Contextos.